Hacemos clases. Eso es por las puras. Porque no tener cuaderno, ni siquiera escribir de lo que hacemos antes. Por eso yo más antes, particularmente, yo estaba en contra que se tomen las fotos y las manden al grupo, porque el estudiante lo único que hace es ir al grupo y copiar de lo que dice el grupo, o lo que está la foto en el grupo. Eso es particularmente. Pero también se entendía que había estudiantes que no se adaptaba bien, su señal no era muy buena, entonces no podía ver muy bien la pizarra, y esos son problemas del internet ya personal. Por eso los profesores generalmente tenemos un buen internet. Incluso yo tuve que comprar otro equipo para que salga más nítido. Y ya eso ya es una falta grave. Si hoy día iba a revisar cuadernos virtualmente, ¿para qué iba a llamar al compañero Luis Miguel? ¿Ah? Maricielo Cosme. Sí, profesor. Ya, ahí está Maricielo. Yo dije que no me escuchara, ya sería la mitad. Ahí Maricielo. De la clase anterior, por favor. Dinos. Profesor, no le escuché bien. A ver, de la clase anterior, por favor, que hemos hecho en Historia Universal. A ver, ¿qué has entendido? Si quieres, engáñanos, lee tu cuaderno, aunque sea, a ver. Profesor. En el contexto de la Guerra Fría, había una división ideológica en el mundo. Profesor, ¿Cuál fue esa división ideológica en el mundo? ¿Entre quién? América en ser comunista y socialista. ¿Entre comunista y socialista? No. El Capitalista. socialismo es el camino al comunismo. Voy a anotarlo, ¿ya? Para que no vaya a estar escribiendo y en un ratito. Tercer año. Así es. Así es, mis queridos estudiantes. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Estudiantes. Así es. Entonces, vamos a decir, si la Revolución Cubana tuvo como líder a Fidel Castro, que era comunista, entonces, perdón, yo les digo lo siguiente, ¿ya? Esta rebelión, ¿ya? Vamos a decir, consistió en el levantamiento, contra, vamos a decir, contra el régimen. ¿De qué gobierno? ¿A quién derrocó? De Batista. ¿A quién? Batista. Muy bien. Contra el régimen dictatorial, porque era dictador, dictatorial, vamos a decir acá, de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista. Cabe recordar, mis queridos estudiantes, que en Cuba pues gobernaba Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista, servidor de quién era Fulgencio Batista, ¿quién servía? ¿Alguien puede decir? ¿De quién? Vamos a decir en este sentido, ¿de quién contaría la... ¿Qué más? Ah, de la URSS. De la Unión Soviética, profesor. De la Unión Soviética, de la URSS. Ellos lo apoyaron.
ellos lo apoyaron. ¿Listo? Entonces, cuando Fidel Castro, mis queridos estudiantes, va a triunfar, ¿qué creen que hacen los Estados Unidos? ¿Estarían de acuerdo o en desacuerdo de esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿De En acuerdo? desacuerdo. ¿De acuerdo? Totalmente en desacuerdo. ¿No? Así es. En desacuerdo. A ver. Causas de su revolución. Profesor, Cuba fue el primer país americano socialista y el único país americano que participó en la Guerra Fría. Muy bien. Muy bien. Como dices, es el único país que participó en la Guerra Fría, por eso es que ahí se da la crisis de los misiles. Que quizás no nos alcance el tiempo, pero bueno, eso lo va a hacer la clase posterior, pero va a ser fácil. Listo, para acá. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué? Todo. Por el régimen autoritario y dictatorial de Batista. Una causa es el régimen dictatorial del gobierno de Batista, que lo pueden tomar así como servidor de los capitales estadounidenses. Estadounidenses. Entonces, no estaban de acuerdo. Incluso, mira, cabe recordar también que en esos tiempos, vamos a decir, Cuba, mira, antes que se dé la revolución, Cuba era el primer país exportador de azúcar a nivel mundial. Entonces alguien va a decir, profesor, mira, Cuba es el primer país exportador de azúcar a nivel mundial. Pueden decir ustedes, correcto. Entonces, si Cuba es el primer país exportador de azúcar a nivel mundial, entonces, ¿cuál es la necesidad, profesor, de sacarlo? ¿Cuál es el motivo de sacarlo? Si parece que están yendo bien las cosas. Cuba. ¿Cuál es el motivo? Es que el problema, te escucho. El bloqueo de Estados Unidos. No, eso después lo hacen, pero antes, a ver, antes. El problema, mis queridos estudiantes, vamos a decir, era es que el que se enriquecía no era pues propiamente el Estado cubano, no era el Estado cubano, sino los que se enriquecían, en este caso, eran pues esa pequeña élite cubana. Entonces, no había una buena distribución en la riqueza. Claro, si Cuba, ¿no? Vamos a decir esa pequeña isla, habían pequeños sectores de poder económico que crecían en grandes escalas su riqueza. Eso no, eso es innegable. Pero el problema es, ¿qué pasa con la mayoría de la población cubana? ¿Por qué viene siendo relegada? Y porque aparte de ser relegada no hay salarios dignos, explotación laboral, solamente unos cuantos se enriquecen y la mayoría no. Los campesinos no son dueños de tierras, sino los que son dueños de tierras son pues esa pequeña aristocracia, esos hacendados. Entonces, como que allá también se quiere impulsar una reforma agraria, pero no como acá se dio. Entonces, pero hay el problema. Pero había bastante problema porque otra causa es, por ejemplo, la intromisión política de los Estados Unidos en Cuba. ¿Entiendes?
siempre, vamos a decir en este sentido, desde décadas anteriores, se dice, los estadounidenses se han entrometido pues, en las políticas del gobierno de Cuba, y eso a nadie le gusta, o a alguien le va a gustar. O eso a alguien le va a gustar. ¿No? Nadie, a nadie, mis queridos estudiantes, le va a gustar. ¿O ustedes creen que otra nación decida por nosotros? No creo. Bueno, pero si te das cuenta, y lo que ocurre generalmente, hasta a veces en el país hay una intromisión política de otros estados, de otras naciones. Como por ejemplo lo que sucede en Venezuela, ¿no? Aparte que hay una dictadura, es un mal gobernante ese tipejo de Maduro, pero los países internacionales pues intervienen en esas cuestiones. Intervienen y miran, a Venezuela le hicieron el bloqueo y miran lo que pasa en Venezuela. Eso es así. Todo en aras y echar la culpa simplemente, ¿no? Porque ese gobierno es socialista. Bueno, es eso. Ahora, otra causa sería, pues, el descontento popular. El descontento popular. No creas que todo Cuba estaría a favor, pues, del gobierno de Batista. Se supone que en Cuba había seguidores, por eso el descontento popular, vamos a decir acá, de gran parte de la población en Cuba. ¿Y por qué un descontento popular? Como les decía, que solamente había un pequeño sector cubano la que se enriquecía. Un pequeño grupo de élite cubana la que se enriquecía. Entonces, no hay una buena distribución de la riqueza. Es eso. Porque los socialistas o comunistas, como quieran llamar, porque son extremos los comunistas, entonces ellos, ¿qué cosa dicen? No? Ellos dicen, la riqueza debe repartirse para todos de forma igual. No debe haber ricos ni pobres, todos somos iguales. Donde el Estado debería de pasar a tener el control, al control, en este sentido, de los recursos o de las empresas que hay en un Estado. En un Estado comunista no hay inversión, jóvenes, vamos a decir, privada. No hay inversión privada. Pero alguien dirá, profesor, en China son comunistas. Los chinos no son comunistas. Los chinos han cambiado su política de gobierno. Entonces, ¿por qué los chinos cambiaron su política de gobierno? Porque entienden, cerrándose en el comunismo propiamente dicho, no van a prosperar, no van a poder competir con el mundo. Y eso es real. Esto no es irreal, eso es real. Joder. China no es comunista, China es capitalista. Creo que, si no me equivoco, hoy en día maneja la segunda economía del mundo. Pero pues hoy en China gobierna el Partido Comunista, sí gobierna el Partido Comunista, sí hay subsidio a la población, pero los chinos, ellos sintieron y saben que esto fracasó y no perdura. Por eso en Cuba, ese régimen tendría que flexibilizarse. Debería dar mayor aporte o apoyo, o descentralizarse en lo que viene pasando en este mundo de la economía globalizada. Si Cuba se cierra, van a seguir así. Van a seguir, por ejemplo, vamos a decir, bloqueados, aparte de bloqueados, no van a estar a la vanguardia de la tecnología. Como que ha habido ciertas flexibilidades, pero no es mucha. No es mucho. Eso, por favor, hay que tenerlo siempre en cuenta. El comunismo no sirve. ¿Ah? El comunismo extremo no sirve, el comunismo radical no sirve. Para nada, no sirve, porque eso no funciona.
No funcionó porque vamos a hablar de Rusia, porque Rusia era pues un estado comunista. Son partidos socialistas, pero su ideología pues es encaminarse al comunismo. Y si es que la URSS hubiese triunfado, entonces hasta ahorita hubiese seguido existiendo. Sinceros, hubiese seguido existiendo, pero no existe, pues. Lamentablemente la URSS se desintegra. Por eso es que les digo no funciona. A ver, ¿cuándo se desarrolló? ¿Cuándo inició? Pues vamos. ¿Cuándo inició? Cabe recordar, mis queridos estudiantes, que este levantamiento, o Fidel Castro, también contó con el apoyo pues, de otro gran líder sudamericano de 1950. Por eso su ejército de Fidel Castro era llamado, jóvenes, el ejército del 26 de julio. Listo. Tomaron como asalto por el cuartel, pero en una parte inicial ellos, pues, no van a triunfar. Fidel Castro no triunfa. ¿Por qué no triunfa? Porque tuvo que replegarse, tuvo que retirarse de Cuba. Es por esa razón, ¿en dónde se conocen Fidel Castro como el Che Guevara? A ver, ¿quién puede conocer? Porque, ¿qué pasa en 1956? ¿Qué pasa? Es que me dan el tiempo a ver qué. Se dice que posteriormente, voy a poner, el 2 de diciembre de 1956, este ejército del 26 de julio, porque así era llamado, ¿ya? ¿Qué pasa, jóvenes? Fidel Castro desembarcó Fidel Castro desembarcó en Granma, ¿no? Aquí este pata desembarcó. No, estoy escribiendo mal, perdón muchachos, perdón. No me alcanza el espacio. Desembarcó en Granma. En Granma. Y cuando desembarcó en Granma, que esto queda pues en Cuba, obviamente, al sur de Cuba, Fidel Castro, cuando desembarca con sus tropas, pues también ahí fue recibido, ¿ya?, por otras tropas, que más o menos esas tropas superaban los 80.000 hombres, imagínense. Las tropas jóvenes que lo esperaron en Granma cuando desembarcó Fidel Castro eran de un promedio de 80.000 a más hombres. Entonces, cuando empieza a retornar después de que su primer intento fracasa, ya en su segundo intento, pues ya no va a fracasar. Ahí se viene con todo su revolución. ¿Y cuándo triunfó la revolución? Desembarca ya en Granma. Hubo bastantes conflictos que va a tener pues el gobierno cubano con el revolucionario de Fidel Castro. Va a tener. Incluso lo más curioso es esto. El gobierno cubano de Fulgencio Batista, porque al final se lo va a determinar de destituir a Fulgencio Batista. ¿Qué pasa con esto, miren? Hizo creer a la población rebelde, que también apoyaba, quizás no en armas, pero también apoyaba ideológicamente a Fidel Castro, que había muerto, pues, ¿no?, su líder. Se habían creado, dice, falsas noticias y se difundían por la radio, ¿no?, que su líder ha muerto, decía. Pero ¿por qué en realidad Fulgencio Batista manifestaba eso? ¿Por qué decía Fulgencio Batista y daba a conocer a la población que su líder Fidel Castro había muerto? ¿Saben por qué? Para generar, vamos a decir, inestabilidad en los revolucionarios.
cosa que eso no fue cierta. Fidel Castro no había fallecido, sino ahí se había creado pues una radio pirata para difundir falsas noticias. Porque al final, jóvenes, vamos a decir, el 1 de enero de 1959, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿No es nombrado presidente? Fidel Castro, gracias compañero, ingresa a La Habana. ¿Qué cosa es La Habana? ¿Qué es La Habana? De Cuba. La capital de Cuba. Ingresa triunfantemente, mis queridos estudiantes, a La Habana. Fidel Castro ingresa a La Habana. Y si es que él ingresa a La Habana el 1 de enero de 1959, entonces aquí será el triunfo, vamos a decir acá, el triunfo de la revolución. Será el triunfo, mis estudiantes, de la revolución. Ahí será el triunfo de la revolución. Entonces, si será el triunfo de la revolución, ingresa a La Habana, entonces destituye. ¿A quién destituye? ¿A quién va a destituir Fidel Castro? Muchachos. ¿O se fue Nuestra Señora? No. ¿A quién va a destituir Fidel Castro? ¿Quién estaba gobernando, pues? Batista. Exacto. Será el triunfo de la revolución cuando ingresa a La Habana y destituye, pues, a Fulgencio Batista. ¿No? A Fulgencio Batista. Pero cabe entender que Fulgencio Batista contaba el apoyo de ¿quién? ¿Quién apoyaba? ¿Cuál es la nación que apoyaba a Fulgencio Batista? Estados Unidos. Estados Unidos. Era pues Estados Unidos. ¿Estamos? Era Estados Unidos. Excelente. Excelente. Y si es que era Estados Unidos, entonces, jóvenes, Estados Unidos va a querer apoyar, Estados Unidos va a querer intervenir militarmente en Cuba, en apoyo a Batista. Escúcheme bien, ¿eh? Estados Unidos va a querer, estoy diciendo, va a querer apoyar militarmente, intervenir militarmente en Cuba en apoyo a Batista. ¿Están entendiendo? Pero Fidel Castro, ¿con quién contaba el apoyo de Fidel Castro? ¿Quién colaboraba? ¿Quién apoyaba a Fidel Castro? ¿Qué nación? ¿Qué nación apoyaba a Fidel Castro? Ese rato estamos hablando. La URSS. La URSS, pero ¿quién lideraba la URSS? Porque la URSS es Unión de Repúblicas Socialistas, Soviéticas Socialistas. Entonces, ¿quién lidera la URSS? Rusia. Rusia. Entonces Rusia apoya a Fidel Castro. Batista es apoyado por los Estados Unidos. Entonces Fidel Castro va a pedir el apoyo ¿de quién? De Rusia. De Rusia. Batista de Estados Unidos. Castro de Rusia. ¿Y qué hacen los dos? ¿Qué hacen los dos? Como que se quieren atacar, ¿o no? ¿Sí o no? Porque si Batista en realidad recibe ese apoyo militar y Estados Unidos se mete a Cuba, Castro no se va a quedar atrás también así. Vengan rusos, ven, apóyenme, enfrentémonos militarmente.
¿Y qué hubiese pasado ahí? Hubiese habido un conflicto, quién sabe, hasta nuclear. Por esa razón, la peor crisis de la Guerra Fría, la peor crisis de la Guerra Fría es la crisis de los misiles. Crisis de los misiles cuando ya estaban a punto de que esos países, vamos a decir, se enfrentaran. Todo por esta situación mediática de quién. O sea, la peor crisis de la Guerra Fría, cuando estaban a punto de querer atacarse, fue la crisis de los misiles, que eso pues, se va a dar por los años de 1960-60. ¿Listo? Copien, muchachos, pero antes, reflexión. Esto es una P. Reflexión. No se encaminen por el mal camino. Encamínense por el camino del estudio, que las cosas les van a hacer muy bien. Copia, por favor. ¿Qué eres? A su máquina, ya va a ser hora. Copia.